De la escritura de párrafos a la redacción de textos con corte académico aplicando estilo APA. Material exclusivo para la cátedra Comprensión Lectora y Redacción de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, por parte de la profesora Alice Carrasquero. Como contenido en esta presentación vamos a abordar en dos partes estos 4 temas. En la parte 1 vamos a ver el párrafo y la redacción, y en la parte 2 vamos a ver redacción de párrafos y los marcadores textuales en la redacción de párrafos. El párrafo. Ahora bien, chicos, todo discurso escrito parte evidentemente del reconocimiento que nosotros tengamos de las letras. Estas forman las sílabas y estas forman palabras. Estas palabras, a su vez, constituyen las oraciones. Estas oraciones se unen a los marcadores textuales y o a los conectores, organizan las ideas. Se tiene una intención comunicativa, que en este caso nuestra intención comunicativa es académica por medio de párrafos expositivos y argumentativos ya explicados en la clase sobre redacción de párrafos. Y esto me lleva a constituir los párrafos, que a su vez me llevan a lo que es lo macro del discurso, que es la producción escrita final de nuestra cátedra. Ok, párrafo también es una estructura de varias oraciones que van unidas para transmitir un mensaje y está formado por una idea central o asunto fundamental u oración tesis u oración temática, que ya la veíamos en 2 presentaciones pasadas. Las oraciones que amplían el asunto se denominan oraciones de apoyo u oraciones de desarrollo u oraciones secundarias. Es la más extensa unidad de información y ocupa la jerarquía más alta de la expresión escrita. ¿Pero qué es una oración tesis? Les voy a poner este ejemplo para que más o menos entiendan cómo se construye una oración tesis, aun cuando esto fue explicado en la clase de oración tesis y oración temática. Pero cada clase se relaciona entre sí porque al final todo tiene que llegar al producto de esta cátedra, que es su producción final escrita con corte de ensayo. No lo coloco como ensayo total porque para hacer un buen ensayo mínimo tendríamos que haber pasado 6 meses preparando ese ensayo. En cambio ahorita solamente vamos a pasar 4 o 5 semanas y lo que vamos a intentar hacer es una producción final escrita. Ahora fíjense, tenemos esta oración tesis, y es oración tesis porque se fija una postura. Cuando yo fijo una postura en lo que yo digo, hablamos de tesis. Cuando yo informo, bien sea a través de la definición, de comparación y contraste, de causa y efecto, de análisis, estamos hablando de oración temática, no fijo postura. En los párrafos expositivos no se fija postura, se informa. Se informa por medio de, vuelvo y me repito, por medio de una definición, por medio de una comparación, por medio de un contraste, por medio de causa y efecto o por medio de un análisis. Fíjense este ejemplo, la desnutrición infantil aumentó alarmantemente en Caracas durante la última década. ¿Cuál es el sujeto concreto? La desnutrición infantil. De eso es lo que estamos hablando, ese es el tema en esta oración tesis. ¿Cuál es mi actitud frente a este sujeto concreto? Alarmantemente. ¿Y cuál es el límite? Porque siempre tengo que limitar. No puedo dejar sobreentendido de suerte y de forma que el docente, cualquier docente, pueda decirte, bueno, pero esto no quedó claro, así que no tienes la nota completa. Las cosas tienen que quedar claras, concisas y precisas.
Esa es la importancia de todas estas clases, toda esta preparación que hemos venido llevando durante todas estas semanas de clase. El límite, Caracas, ciudad. La fecha, la última década. Fíjense que es importante a nivel de la tipografía, el modelo de la estructura de párrafo, ¿no? Y es importante en el momento que vayamos a escribir y nosotros vamos a utilizar el Word para redactar el párrafo, para presentar el párrafo. Y al hacer en Word, tenemos que hacer uso con más rigurosidad del estilo APA. De hecho, traten de actualizarse en el último Office que hay. Creo que todavía no ha salido el APA de la séptima edición, pero sí está el APA de la sexta edición, que es el o de la ofimática del 2019. Sería bueno que utilizaran esa, no es que sería bueno, tienen que utilizar esa, ¿sí? En la presentación de APA, y el trabajo final que ustedes me tienen que presentar es en Word, no en PDF, en Word, porque yo necesito corregir sobre Word, no corregir sobre PDF. Entonces ya están alertados y voy a insistir categóricamente en esto, que me tienen que presentar el producto final en Word, aplicando APA con toda la rigurosidad del caso. Empiecen a investigar todos los detalles de APA. De todas maneras, yo daré una clase específica de APA, tanto adaptada a la católica como adaptada a sus escuelas. Y fíjense que la sangría que nosotros vamos a utilizar es la sangría de primera línea, que en APA es 0.5 centímetros. Y usted la va a programar no con el teclado de su computadora, sino desde Word, desde Office. Se va a programar. Por eso yo necesito que usted me envíe su producto final en Word, porque todos esos detalles se ven en la plantilla. Y no vamos a dejar espacio entre párrafo y párrafo, sino hacemos el punto y aparte y seguimos con la sangría de primera línea para los párrafos. Tipos de párrafos según su forma, y aquí me detengo un poquito para que ustedes vean todas las sangrías existentes. Nosotros vamos a usar el párrafo normal u ordinario, pero miren que existen todavía 8 maneras más de presentar los párrafos. Párrafo en bloque, ¿sí? Que eso se presenta en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Chicago. Tenemos el párrafo alemán moderno, ¿sí? El párrafo en bloque que comienza desde el margen y termina el margen, la última palabra que escribe, a diferencia del párrafo alemán moderno que comienza en margen sin sangría y no hay que llevarlo hasta el otro margen. Aquí en estos dos tipos de párrafos se deja un espacio entre párrafo y párrafo. A diferencia de la sangría de primera línea, que es esta que tenemos aquí, no se deja un espacio entre párrafo y párrafo. Tenemos el párrafo español. Fíjense que la última línea del párrafo español es centrada. Tenemos el párrafo inglés, francés, perdón, que es el que usted va a aplicar en las referencias bibliográficas. Para la producción final escrita, mínimo deben haber 5 libros investigados y sopesados en lo que usted va a producir. Y para las referencias, APA dice que se hace sangría francesa, que es esta, la primera línea, de margen a margen, y a partir de la segunda línea en adelante, 0.5 centímetros. Tenemos el párrafo asimétrico que se utiliza en la literatura, en la poesía. Tenemos el párrafo en pie de lámpara que se utiliza en la poesía. Tenemos el párrafo quebrado que se utiliza también en la poesía y el párrafo de líneas caídas que también se utiliza en la literatura. ¿Cuál es el que nosotros vamos a usar, chicos? El párrafo normal ordinario. Vamos a ver ahora el método de desarrollo de ideas. ¿Cómo voy a desarrollar las ideas? Ya yo les presenté los 5 párrafos expositivos que hay y les presenté las características de cada uno de ellos y el párrafo argumentativo como tal. Pero ¿cómo yo organizo las ideas dentro del párrafo? Lo puedo organizar por medio de la comparación y contraste, que es una exposición de similitudes y diferencias entre las ideas,
o por la secuencia que se apoya en los adverbios de tiempo para ir indicando el suceso de las cosas en el tiempo, o por definición se apoya en los elementos de definición, o por enunciado y solución de un problema, utiliza elementos que enuncian y ofrecen soluciones, o enumerativo se organizan las ideas, adjudicándole un lugar de importancia en el texto. Otra manera de desarrollar las ideas es por medio de causa y efecto, plantea la causa y explica las consecuencias, o el método de desarrollo de ideas espacial, que se apoya en elementos espaciales y en estado de reposo, se asocia con la descripción, o el cronológico, que se asocia con la narración y utiliza elementos y secuencias temporales, se apoya en los hechos. Vamos a ver ahora ejemplos de cada uno de estos métodos de ordenación. Fíjense el cronológico. La bella durmiente cierra los ojos, pero no duerme, está esperando al príncipe y cuando lo oye acercarse simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Otro modelo de párrafo cronológico es este. Hace unos años, no importa cuánto exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé en irme a navegar un poco por ahí. Para ver la parte acuática del mundo es un modo que tengo de echar afuera la melancolía. Vamos a ver ahora el ejemplo del método de ordenación espacial. Fíjense que en este método de ordenación espacial podemos escribir teniendo en cuenta un objeto en el espacio o escribir teniendo en cuenta un lugar en el espacio. El violonchelo es, como el violín, un instrumento de cuerda. Su forma es similar y ambas se tocan con ayuda de una varilla o arco. Estos dos instrumentos se diferencian por su tamaño y sonido. El violín es pequeño y su sonido es suave y agudo, mientras que el violonchelo es grande y de tonalidad muy grave. Esto es el espacio a través o por medio de un objeto. Vamos a ver a través de un lugar. El pueblo tenía una plaza grande, la Plaza Mayor, a uno de cuyos lados estaba la casa de la ciudad, hermoso palacio plateresco con 6 balcones de gran vuelo, un ático y un escudo redondo sobre el arco de la entrada. En medio de la plaza había una fuente con su abrevadero. Las casas de la plaza tenían soportales cuyo suelo hallábase 2 o 3 pies más alto que el centro de la misma. En el fondo de los arcos veíase alguna que otra tiendecilla estrecha. Vamos a ver ahora un ejemplo a través de la importancia de ideas o enumerativo. El primer ejemplo. Varias generaciones de estudiosos se han sentido fascinados por 4 asombrosos paralelismos que existen entre las antiguas culturas de China y del México precolombino, las ceremonias destinadas a propiciar la lluvia, la cerámica trípode, el uso del jade como elemento funerario y las técnicas para fabricar papel. Fíjense en este párrafo cómo se enumera, ¿no? A partir de comas y los aspectos de cada uno de ellos. En cambio, en el segundo se va a enumerar a partir de los marcadores textuales, en este caso ordenadores del discurso dentro del párrafo. Para confeccionar una buena fritura es necesario seguir determinadas reglas que exponemos a continuación. En primer lugar, conviene disponer de materias grasas en abundancia. En caso contrario, los alimentos no solo se impregnarán de ellas, sino que tomarán un tono blanquecino, sumamente desagradable a la vista. En segundo lugar, es importante tener en cuenta la temperatura de cocción en que va a efectuarse la fritura. Finalmente, la temperatura de la fritura habrá de ajustarse al tamaño del alimento. Métodos de ordenación, en este caso, por comparación y contraste. Veamos dos maneras de hacer un párrafo por comparación y contraste. ¿Qué es lo que necesitamos?
El primero, las danzas puertorriqueñas compuestas por Manuel Tavares y Juan Morel Campos son muy diferentes entre sí. Las de Tavares, subjetivas, líricas, revelan solo su alma individual. Las de Morel Campos, de más alto aliento, parecen recoger y lanzar conjuntamente todo el latido de un pecho que no ha podido ser amado y toda la angustia de un pueblo que no conocía la libertad. Fíjense que para construir este párrafo hay que hacer una investigación previa de ver las características y luego contrastarla. Ahora vamos a ver de comparación y contraste por medio de la caña de azúcar y el tabaco. La caña de azúcar y el tabaco son todo contraste. Diríase que una rivalidad las anima y separa desde su cuna. Una es planta gramínea y la otra es planta solanácea. La una brota de retoño, el otro de simiente, aquella de grandes trozos de tallo con nudos que se enraizan y este de minúsculos semillas que germinan. La una tiene la riqueza en el tallo y no en sus hojas, las cuales se arrojan. El otro vale por su follaje, no por su tallo, que se desprecia. La caña de azúcar vive en el campo por largos años, la mata de tabaco solo breves meses. Aquella ama la lluvia caída del cielo, este el ardor nacido de la tierra. Causal. Fíjense que aparecen dos ejemplos. Uno a partir del efecto y las dos causas, y el otro a partir de dos causas me lleva al efecto. En una sociedad como la nuestra, pocos pueden sentirse a salvo del estrés. La vida cotidiana, competitiva y exigente nos mantiene en un estado de alerta casi constante. El ruido, la velocidad y la agresividad son otros factores decisivos. Fíjense el segundo ejemplo. Poco después de la conquista de México, la caña de azúcar se comenzó a cultivar y procesar en esta región. Además, muchos emigrantes europeos abandonaron las islas del Caribe para hacer fortuna en tierra firme, donde los beneficios potenciales eran mayores. La segunda causa. Por todo ello, aquí viene el efecto, la producción de azúcar en el Caribe sufrió el relativo estancamiento de la región, producido inmediatamente después de la conquista de México. Causa, causa, efecto, y en la primera, a partir de un efecto, yo describo las dos causas. Efecto causa, causa efecto. Les voy a colocar ahora más ejemplos de organización de ideas. Aquí se ha usado mucho, estos párrafos son a partir de un análisis bíblico o exegético, ¿sí? El primero, enumeración. Por ejemplo, la Biblia contiene una gran variedad de estilos literarios. La mayoría de los libros relatan historias, además los salmos y proverbios exhiben poesía, Cantares es una canción de amor, los libros proféticos contienen exhortaciones, los proverbios son dichos breves de sabiduría, Pablo escribió muchas epístolas a las iglesias, finalmente hay literatura apocalíptica llena de simbolismos como Daniel y Apocalipsis. Secuencia. El Antiguo Testamento relata la historia del pueblo de Israel. Primero, Abraham fue llamado a ser el padre de la nación cuando Dios hizo un pacto con él. Después, miren ustedes el uso de los conectores, de los organizadores del discurso dentro del párrafo. Después, los hijos de Jacob formaron las 12 tribus que fueron esclavos en Egipto 400 años. Y luego salieron a conquistar la tierra prometida, Canaán. Finalmente, el pueblo se dividió y fue humillado, siendo llevado a cautiverio. 10 tribus fueron conquistadas por Asiria y las demás por Babilonia. Comparación y contraste. Hay diferencias importantes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los dos apuntan al mismo mensaje de salvación en Cristo. Aquí estamos, la comparación. Sin embargo, ahora viene el contraste. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento veía la ley en primer plano y la profecía del Mesías era una profecía lejana. Ahora el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento ha visto a Jesús y lo ve en primer plano, mientras la ley ahora está en segundo plano. Desarrollo de un concepto o por definición, el panteísmo es una creencia en la unidad de todo ser. Plantea que todo es Dios y Dios es todo.
El término viene de dos palabras griegas, pan y theos. Pan significa todo y theos significa Dios. Según esta escuela de pensamiento, aún las cosas materiales y los animales son divinos. En otras palabras, ellos consideran que no existe un Dios personal y trascendente aparte de la naturaleza. Enunciado y solución de un problema. El hombre merece la condenación eterna porque se ha rebelado contra Dios Santísimo, quien castigará con justicia todo pecado. Jesucristo es la única solución del problema. Él vino a cumplir perfectamente la voluntad del Padre y a sufrir el castigo por nuestros pecados. Además, tomó nuestro lugar cuando fue a la cruz y así compró nuestra salvación y la liberación del castigo eterno. Finalmente, en su resurrección, ganó la victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Causa-efecto. El hombre posmoderno es inseguro. En primer lugar, los grandes pensadores han perdido la confianza en la ciencia y en la razón. Además, la situación política mundial es inestable y el hombre teme que pueda haber una guerra catastrófica en cualquier momento. Para el colmo, los filósofos le dicen que Dios no existe. Todos estos factores obviamente producen miedo. Vamos a ver en este momento, jóvenes, el método de ordenación de información. El otro era el método de desarrollo de ideas. ¿Cómo se desarrollan las ideas? Esto es cómo se ordena la información. Se ordena por medio de detalles, por medio de datos, por medio de anécdotas, por medio de definiciones, por medio de alusiones, por medio de ejemplos. El anterior era cómo se desarrolla la idea, este es cómo se ordena la información. Por medio de detalles, se especifican o enumeran partes, características, procedimientos, métodos para desarrollar una idea central en un párrafo descriptivo. Por datos, se centra en las ideas planteadas y en la recopilación de información. Las fuentes son la materia prima del dato. Por anécdotas, la sucesión de anécdotas se relatan acontecimientos, procesos, hechos y se distinguen en párrafos narrativos. Por definición, se utiliza para precisar el sentido de la idea central y requiere de un alto grado de abstracción y generalización. Por alusiones, la alusión es una figura retórica que consiste en hacer referencia a un hecho o realidad sin nombrarlo. Por ejemplo, se recurre a lo particular y concreto para fundamentar la idea central. Ayudan a ilustrar y a mostrar. Vamos a ver ahora, por medio de pequeños párrafos, ejemplos de lo que ya le he dicho con anterioridad. Elaboración por medio de detalles. Se especifican, enumeran partes, características, procedimientos. Las tarántulas son arañas que pertenecen al suborden Mygalomarphoe. Estas se caracterizan por tener quelíceros paraciales, dos pares de sacos pulmonares y usualmente 4 hileras de conductos. Miren ustedes los detalles que hay en ese párrafo. Elaboración por medio de datos. Se centra en las ideas planteadas y en la recopilación de información. Y las fuentes son la materia prima del dato. Y aquí hay muchos datos. Los portugueses en el Brasil, después de San Vicente, fundan hacia 1534 la ciudad de Olinda, cerca de la cual surge después Recife de Olinda. En 1549 fundan San Salvador de Bahía, destinada a capital de la colonia. En 1554 los jesuitas establecen el Colegio de San Paulo, en torno del cual se forma la ciudad de su nombre. En 1717 se le otorga a la colonia nombre de virreinato, la capital es Bahía hasta 1763 y luego pasará a ser la capital Río de Janeiro. Actualmente la capital es Brasilia. La cantidad de datos, imposible convencernos o dejar de convencernos. Que hay en este párrafo es genial. Elaboración por medio de anécdotas. La sucesión de anécdotas se relatan acontecimientos, procesos, hechos y se distinguen párrafos narrativos.
La ambulancia se llevó a Pablo Neruda hacia Santiago. En la ruta tuvo que sortear barreras de la policía y controles militares. El día 23 de septiembre de 1973 murió en la clínica Santa María. Mientras agonizaba, su casa de la capital, en una falda del cerro San Cristóbal, fue saqueada. Los vidrios fueron destrozados y el agua de cañería abierta produjo una inundación. Lo velaron entre los escombros. La noche primavera estaba fría y quienes guardaban el féretro bebieron sucesivas tazas de café hasta el amanecer. Hacia las 3 de la mañana se sumó a la ceremonia una muchacha de negro que había burlado el toque de queda arrastrándose por el cerro. Al día siguiente hubo un sol discreto. Mejor anécdota imposible. El cartero de Neruda, un fragmento de Antonio Carmeta. Elaboración por medio de definiciones. Se utiliza para precisar el sentido de la idea central, requiere de un alto grado de abstracción y generalización. La anfibiología es una ambigüedad en la estructura gramatical. Generalmente se encuentra en la construcción de la oración, no radica en los términos mismos, sino en la colocación de la frase. El significado es confuso debido a la manera descuidada en que se combinan las palabras. A menudo se trata de adverbios mal colocados o de cláusulas relativas fuera de lugar. La oración "en esa tienda se venden camas para niños de hierro" es un ejemplo de anfibología. Elaboración por medio de alusiones. Como se decía anteriormente, la alusión es una figura retórica que consiste en hacer referencia a un hecho o realidad sin nombrarlo. La alusión es una figura intencional perteneciente al grupo de figuras de pensamiento. Es como cuando decimos la nave que nunca ha de tornar, ¿quién es? La muerte. El mentido robador de Europa, ¿quién es? El dios Zeus. El mejor amigo del hombre, ahí mismo sabemos que es el perro. El traje de madera, el ataúd. La sin hueso, la lengua. Elaboración por medio de ejemplos. Se recurre a lo particular y concreto para fundamentar la idea central y ayudan a ilustrar y mostrar. Fíjense todos los métodos, tanto de desarrollo de ideas como de la información dentro de los textos que es necesario investigar previamente para poder tener un buen párrafo, tener un buen cohesión y coherencia en lo que escribimos. Leo el ejemplo. Los líderes eficaces también exhiben las conductas que quieren promover en los miembros de su equipo. Lila Coca trabajaba muchas horas y redujo su propio sueldo a $1 por año durante la crisis financiera de Chrysler. Richard Norton, presidente de Hormel, en la época en que pugnaba por salir adelante después de una huelga de un año, se negó a aceptar los aumentos que le ofreció la junta directiva de la empresa. Número 2. Redacción. Vamos a hablar en este apartado sobre la redacción. Vamos a ofrecer dos conceptos de redactar. Redactar, del latín redactum, supinus redigere, significa compilar las ideas en un texto. Consiste en expresar por escrito los pensamientos o los conocimientos ordenados con anterioridad. De ahí la importancia de que previo a la redacción del párrafo nosotros vayamos a hacer un esquema organizativo del mismo para saber qué es lo que vamos a escribir en cada uno de los párrafos que vamos a redactar. Redactar, evidentemente, es el arte de ordenar el pensamiento por escrito y exige pensar, analizar, organizar y evaluar lo que yo voy a investigar, y que ya lo veíamos en las láminas anteriores con el método de ordenación de ideas, con el método de desarrollo de ideas, con el método de organización de información. Nosotros tenemos oraciones más párrafos y esto me lleva a una redacción. Y la redacción es la acción de escribir un texto definido por una idea central, teniendo en cuenta o siguiendo las reglas gramaticales,
uso de términos técnicos apropiados sin impedir que el lector o emisor conozca de manera sencilla la idea del escrito. Esquema de las etapas de redacción. Tenemos 3 momentos en la redacción. El primero es la planificación, que es el análisis, claridad, información y puntos a considerar. Tenemos la redacción, que es un borrador, escribir de forma espontánea y rápida. La revisión como apartado final, revisión y corrección y que se hace en el tiempo. Empezamos primero con la fragmentación, utilizar menos conceptos. Es importante tener en cuenta esto. El epigrafiado, tamaño de letras, estilo de acuerdo a estructura del tema, concisión, reducir palabras de poco valor, claridad, sencillez, palabras de fácil comprensión, visualidad, puntos claves, a lo mejor necesito utilizar colores, coherencia, continuidad o hilaridad de las ideas y persuasión, suscitar la atención y el interés del receptor. Fases de la redacción. La primera sería planificar, la segunda producir mis ideas, las ideas, tercera producir el texto y cuarto corregirlo. Y siempre que vamos a redactar se debe cumplir cada una de las fases. Vamos ahora a explicar cada una de ellas. Planificar. ¿Qué es planificar? ¿Qué es producir ideas? ¿Qué es producir el texto? ¿Y qué es corregir? Planificar es trazar un plan de trabajo, calcular, organizar, distribuir mi tiempo y definir las características que tendrá el escrito, a quién está destinado, cuál es la finalidad, el género textual, en nuestro caso va a ser expositivo y argumentativo, el papel de quien escribe, el objeto tratado, que va a ser el tema que yo les voy a dar a través de una tesis que usted tiene que fijar una postura a favor o en contra. La extensión del escrito no va a ser evidentemente más de 5 párrafos bien escritos y en este proceso a conciencia de redacción que vamos a tener. Y los criterios de evaluación que se los daré en su debido momento. Producir ideas, se reúnen las ideas. Para ello voy a explicar un cuadro esquemático que usted tiene que entregar como parte de su evaluación. Se hace una lista de ideales, se plantea una pregunta que abarque la introducción y la conclusión. Producir el texto. Se plasmará la argumentación, la sintaxis y el estilo. La citación de más autores, mínimo. Se les va a indicar en su momento determinado cuántas citas debe haber en cada párrafo y cuántos escritores debe usted investigar para llegar a la producción final. Implica una revisión de fuentes, bibliotecas y bases de datos. Se redacta el texto por medio de párrafos. Y corregir, se revisa la redacción para identificar errores. Es leído por un experto y se vuelve a corregir y al final se publica. Y esta publicación se realizaría en el momento que el docente le diga ya puede enviar su trabajo para ser evaluado. Entonces, a modo de recoger todo lo que hemos dicho, la redacción es compilar, poner en orden, expresar por escrito pensamientos e ideas y que amerita una revisión gramatical, que es muy importante la revisión gramatical, porque usted pudo haber escrito muy bien, pero tiene muchos errores de ortografía o hizo mal uso de los signos de puntuación. Esta redacción yo defino el estilo, que son conjuntos de características, personalidad transferida, desarrollo oral y escrito, que amerita unas normas, palabras exactas, diccionario, esquema borrador, empleo de signo de puntuación, claridad y originalidad. Y como característica de toda redacción tiene que haber precisión, claridad y brevedad. Precisión, uso de palabras exactas donde se transmite lo que se quiere decir. Es el eje que me va a orientar lo que yo escribo.
Claridad, la lectura se entiende, lenguaje sencillo, oraciones bien construidas. Y brevedad, información pertinente, mínimo de palabras que me orienten al eje de lo que yo quiero decir y transmitir. Vamos a ver los tipos de redacción de textos. Para ello, existen estos que tenemos aquí. Tipo de redacción de texto informal, la que hacen los particulares en relación a sus amistades, contactos, familiares o incluso a sí mismo en forma de diario. La académica, que es la que nosotros vamos a realizar, exactamente esta, la utilizada por los científicos o académicos en sus distintas áreas e incluso por los estudiantes en un grado avanzado. La técnica es la propia de los ámbitos técnicos o científicos o en cada campo se utiliza de forma habitual el lenguaje o jerga técnica propia de cada disciplina y aquí es lo que tienen que presentar en los informes que presentan los administradores, incluso los industriólogos y los sociólogos en su trabajo de campo. De cartas hay dos grandes apartados, la del intercambio comunicativo entre amigos o familiares, en cuyo caso es bastante libre en su expresión, o bien la llamada redacción de cartas comerciales. La periodística, la utilizada por los medios de comunicación con relación a sus lectores, oyentes y espectadores. La administrativa consiste en la elaboración de todo tipo de documentos empleados en la empresa, tanto internamente como en la relación con otras empresas o con las administraciones reguladoras. La literaria tiene una vocación artística y se expresa mediante relatos, cuentos, novelas, poemas, obras de ensayo, libretos para el teatro o guiones de cine. La publicitaria se basa en eslóganes o textos muy cortos de probada eficacia en relación al receptor del mensaje y se basa en cierta psicología de masas. Y la última, la digital, que es la que nosotros en realidad también estamos viviendo de alguna manera u otra a través de todos los escritos que nos piden las diferentes materias que estamos viendo en este primer momento, la que se lleva a término mediante los modernos sistemas de comunicación digital, ya sean páginas web, teléfonos móviles, plataformas de redes sociales, otros. Este otro esquema de tipo de redacción, la comercial, que se manifiesta en el recibo, en el contrato, en el pagaré, la oficial, que se manifiesta en el oficio, en la circular, en el memorándum, la social, que se evidencia en la carta, en el email, en la hoja de vida, y la libre, que se manifiesta en la descripción, en el diálogo, en la narración. La redacción de textos según el estilo y la intencionalidad del escrito. Dentro del esquema descriptivo se describe una situación, un suceso, una apariencia, entre otros. Se basa en la traducción lingüística del mundo real. El esquema narrativo, hay una situación temporal y esa sucesión es contada por el escritor. Introducción, descripción, desarrollo, conflicto, desarrollo del conflicto, desenlace final. En el esquema expositivo se fundamenta en la divulgación de un conocimiento cualquiera en cualquier ámbito. La redacción de textos en este caso es informativa. Y el esquema argumentativo, el propósito es convencer, seducir, proponer, opinar. Esquema lógico de argumentación a favor de alguna tesis que se explica al principio. Fíjense que esta es otra infografía donde se habla del proceso de la redacción, donde hay tres momentos: planificación, textualización y revisión. Y se da en forma cíclica. En la planificación interviene el analizar la situación, generar ideas, elaborar un proyecto. En la textualización, referenciar qué autores están avalando lo que yo digo, que aquí hablamos de las citas textuales cortas y citas textuales largas. Las citas textuales cortas son las de menos de 40 palabras, las citas textuales largas son las de más de 40 palabras. La paráfrasis,
transcribir, linealizar. Y la revisión, evaluar, corregir para luego entregar. E insistimos en otra infografía, elementos de una buena redacción. Tiene que tener concisión, claridad y precisión. Concisión, hay que decir las cosas con la menor cantidad de palabras posibles. Claridad, redactar oraciones simples, breves y sencillas. Evitar lenguaje rebuscado, jergas, muletillas y clichés. Y precisión, así evitamos que haya mala interpretación. Importante, elementos de una buena redacción. Primero, ordena tus ideas. Segundo, usa oraciones bien construidas. Tercero, no abuses de adjetivos. Cuarto, revisa, revisa, revisa. Quinto, usa correctamente los signos de puntuación. Sexto, no escribas como hablas. Y séptimo, no uses palabras rebuscadas. Como referencias para realizar esta investigación se utilizó Introducción a la Comunicación Académica, un artículo en línea disponible en ese enlace consultado en marzo 12 de 2016 de Altamirano. Vamos ahora a la parte 2 de esta presentación que fue dividida para su mayor y mejor uso. Nos vemos ahora en la parte 2.